Escucha En el Radar, episodio 4, temporada 4, con Enrique Ortez Sequeira, expresidente del TNE y del TSE, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con el abogado Enrique Ortez Sequeira. Él fue presidente del Tribunal Nacional Electoral, también del Tribunal Supremo Electoral, dos instituciones que con el tiempo, o una institución que con el tiempo ha venido cambiando nombre, hoy es Consejo Nacional Electoral. Gracias abogado por acompañarnos aquí en este podcast En el Radar de Radio América. Gracias Rodolfo. Y primero, como nadie felicita a los padres, voy a empezar felicitando a los padres y proponer que sea también el segundo domingo de marzo, porque si no, no le regalan ni almuerzo a uno al dar los padres. Muy bien, buena propuesta. Lástima, no es diputado, ¿no? Sí, no es diputado. Abogado, comencemos con esto. Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral. Deme la diferencia entre los tres. Unos son menos hipócritas que otros. Y si me pregunta cuál es el menos hipócrita, es el Tribunal Nacional de Elecciones, que era aquel que nominaba a sus representantes por la autoridad partidaria. Era un señalamiento directo. Cuando usted perdía la confianza del partido, lo quitaban. Y normalmente usted dependía del candidato a la presidencia y tenía obviamente una línea directa con él para ver cuál era la línea política que se llevaba. Ahora se transformó, digamos, en esa segunda etapa, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, que fue el primero que implementó. Fuimos nosotros los que implementamos las elecciones internas. Fuimos los primeros que reconocimos a Libertad y Refundación y otra chorrera de partidos que se formaron en aquel entonces, incluso FAPER y el propio Salvador Narrala, con una modalidad híbrida. Se suponía que lo nombraban el Congreso Nacional de la República, usted ya no obedecía órdenes partidarias, si bien es cierto había llegado desde el punto de vista partidario, y se responsabilizaba por el proceso. Y ahora, que es el Consejo Nacional Electoral, que dicen que no son políticos, pero ya se sabe que de antemano uno es liberal, otro es del Libre y otro es del Partido Nacional, y se ha enredado la cuerda porque se supone que no le obedecen a nadie, pero le obedecen a todos. Pero siempre ha habido padrino político. Siempre ha habido. Siempre está el padrino político, ¿no? Siempre ha habido. Es decir, siempre hay alguien interesado en esa posición, porque es una posición de poder donde se definen muchas cosas del proceso electoral. ¿Cuánto pesan esos padrinos políticos cuando se está en la toma de decisiones ahí? Depende, porque se ha ido modificando ese padrinazgo. Primero el padrinazgo del partido, una institución política, que después esa, al haber sacado su candidato, se convertía en el padrinazgo del candidato. Pero eso ha ido cambiando, ahora hay padrinos de padrinos. Los Godfathers, como dicen en inglés, que definitivamente hay un CEO de padrinos. Sí, hay un CEO de padrinos. Ya es un nivel completamente diferente. Y ahora los padrinos se pelean para colocar a sus jóvenes ahí, que no necesariamente son los intereses partidarios que hay que reconocer. Ahora, lo que está, no sé, usted que ha estado al frente, que dirigió esas dos instituciones, nos puede decir, lo que estamos viendo, al final de cuentas, es que los líos son los mismos. Las denuncias parecieran ser exactamente las mismas, que le robaron, que me sacaron, esas manos peludas de las cuales siempre se habla. Interesantísimo, porque eso significa que el sistema hay que modificarlo. Mire, en el 2009, en el 2010, creo yo, la Comisión de la Verdad, después del golpe, entregó un documento que se llamaba Para que los hechos no se repitan. Y ahí analizaba las razones que se habían dado del golpe al Ejecutivo, que así lo llamó la Comisión de la Verdad. Y decía alguna serie de transformaciones que debía sufrir el país en materia judicial, en materia de la Corte, pero también en materia electoral. Y eso no ha cambiado. Es decir, las reformas se necesitan porque no hay nada más cambiante que la política. Y la materia electoral debe de ajustarse a la realidad política. Le cuento qué pasa en Panamá.
Después de pasado un proceso electoral, se reúnen todas las fuerzas, ven las deficiencias y ven cómo se debe de actualizar la ley electoral para evitar esos problemas en el futuro. Aquí hemos venido de mal en peor. El golpe, después la renuncia que se hizo de los magistrados, la destitución que se hizo de los magistrados, la violación a la Constitución. Se violó la ley en aquel entonces diciendo de que los que no podían participar, participaran, y se hizo una melcocha terrible hasta terminar cambiándole el nombre creyendo de que por ponerle Consejo Nacional Electoral las cosas iban a mejorar. No es así. Deben de haber reformas que deben de llegar desde la mesa electoral receptora. Debemos de ir al proceso de ciudadanización de la mesa en las internas y en las primarias para evitar estos líos. Debe haber una capacitación correcta y debe de dársele al Consejo Nacional Electoral o quien sea un presupuesto constitucional para que no dependa de nadie y se le debe de asignar cada año, porque las elecciones deben de prepararse por lo menos con año y medio de anticipación, y eso nunca ha sucedido en el país. ¿Cómo hacer esa despolitización, eso de llevar al ciudadano a las mesas en un país altamente politizado donde por donde usted pasa, habla de una institución que le van a decir esta la dirige fulano, este está fulano atrás de ella? En Honduras parece que todo el mundo tiene una marca con un partido. Bueno, le doy un ejemplo. ¿Qué le parece si todos los bachilleres que se van a graduar y que definitivamente tienen que prestar su servicio educativo tengan como obligación ir a las mesas electorales receptoras? Y además que pueden ir a la mesa electoral receptora del centro de votación donde ellos atienden su escuela. Entonces, hay mecanismos. ¿Quién lo puede hacer? Seamos honestos, ¿quién impulsaría esos cambios? Nadie. Nadie, porque no hay interés político. Porque el interés político es del que esté en el poder, valga la redundancia, controlar las mesas electorales receptoras y controlar el ente electoral para fines de obtener el poder. Sí, bueno, se supone que si quisieran hacer las cosas se haría en el momento en que pasan las elecciones, cuando nadie tiene ventaja sobre nadie, nadie... Las pasiones políticas están en su mínima expresión, sí. Se han firmado acuerdos, pero no se han ejecutado bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es lo que usted observó de este último proceso que acabamos de pasar, el primario de los partidos políticos, porque en general, ¿qué es lo que notó? ¿Qué es lo que usted puede remarcar de ese proceso? Y me encanta la pregunta, porque creo que debemos de aportarle los procesos, es decir, no venimos solamente a criticar. El proceso electoral que acaba de pasar es un proceso electoral inédito. Es el proceso que yo he llamado de las primeras veces. ¿A qué me refiero con las primeras veces? Primera vez que se emplea en un proceso primario la biometría, que es un adelanto, obviamente, para el tema de la doble votación, pero que necesita que produzca los resultados adecuados. ¿Cuáles son los resultados adecuados? 17,000 ciudadanos trataron de votar 2 veces, según lo dice el propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, por primera vez deben de pasar a ser procesados por un delito electoral. Deben ser identificados para deducir responsabilidades y mandar un mensaje. Este es el Consejo Nacional Electoral que por primera vez se agarra del pelo el día de las elecciones. Es decir, están confrontados. Este es el Consejo Electoral que por primera vez lleva las elecciones en 2 días. La ley dice que se llevará a cabo en un solo día. Este es el proceso electoral que por primera vez abre las urnas a las 9 de la noche, cuando la ley dice que a las 7 de la mañana. Este es el proceso electoral que por primera vez le echa la culpa a los militares del manejo del material electoral. Entonces, esos temas, si hubieran sucedido en otras circunstancias y no en un proceso electoral, el país estuviera encendido el día de hoy. Y les comento algo: si el resultado que se dio no hubiera sido de la forma como se dio,
estaríamos también enredados, porque por primera vez la diferencia entre los candidatos de los partidos políticos es tan grande que nadie puede alegar fraude. Pero la pregunta es, si el resultado en el Partido Liberal hubiera sido al revés, que Calix hubiera tenido 54 y Salvador hubiera tenido 34, ¿qué pasa? Yo creo que por primera vez estaríamos encendidos otra vez y confrontados los liberales. Ahora, es obvio, lo que usted acaba de señalar, un margen bastante grande, es difícil discutirlo. No hay forma. Es la bendición es lo que salva el proceso. para todo órgano electoral. Lo más conflictivo para un órgano electoral son las elecciones apretadas. Ahora, le faltó a usted decir, por primera vez vimos un pueblo decidido a votar. Perdón. Eso es lo más importante. No importa la hora. Y reconozco mi falta, digamos, de tacto en eso. No hay duda de que el proceso se salva por la ciudadanía. Es decir, hay cultura electoral. Lo que no hay es transparencia electoral, que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, usted sabe algo. Usted dice, culparon a las Fuerzas Armadas. Como periodista, también he hecho cuestionamientos a esto, porque hay un derecho constitucional. Aunque no tomen las decisiones, sí la Constitución nos obliga a ser custodios. Por lo menos decir, esto no lo vamos a abandonar. Que un carro se va a decir, nuestra responsabilidad es cuidarla y no nos podemos separar de observarla. ¿Fallaron o no fallaron en esto? Creo que es un tema que por primera vez debe de llegar al fondo de la Fiscalía General del Estado. Y le digo algo. El órgano responsable del proceso en forma constitucional es el Consejo Nacional Electoral. Si usted me pregunta así directamente, ¿quiénes son los responsables? Solo son 3 personas. Consejo Nacional Electoral. Ahora, constitucionalmente le corresponde a las Fuerzas Armadas custodiar el material y el transporte. Pero también dice la Constitución que son obedientes y no deliberantes, ¿verdad? Obedientes y no deliberantes. La pregunta es, ¿ese caos que se produjo fue por mutuo propio o le dieron la orden? Pero usted también sabe algo. Usted lo sabe perfectamente. Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas no pueden acatar ninguna orden que altere... Pero es que no es ilegal que le salgan los materiales en busitos. Pero que decir, no, eso no. Pero abandonar, porque habían lugares donde no iba el custodio. En eso ellos tenían que decir, no nos podemos separar de custodiar. ¿Quién es responsable? Consejo Nacional Electoral, ¿cómo manda material sin custodio? ¿Depende de las Fuerzas Armadas el custodio? No, depende de las Fuerzas Armadas. Es que ahí es donde se debe delimitar la responsabilidad. Pero no son garantes ellos. Se supone que del político... No, pero ¿qué hubiera pasado si no sale el material electoral dada la orden? ¿A quién le cae el...? Claro, pero le digo, se supone que ellos deben de ser el garante. Claro. Ellos deben de ser el garante. Como debieron de haber destituido a Juan Orlando cuando se quiso reelegir. Exactamente. No, de acuerdo. Pero la pregunta es, yo no tengo en este momento los elementos de juicio necesarios. Sí. Si ellos fallaron, tienen responsabilidad. Ahora, si obedecieron una orden, y le voy a decir, exagerando para ilustrar, ¿cómo es posible? Y le estoy hablando como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que el órgano electoral se dio cuenta a las 10 de la mañana que las maletas andaban paseando en rapiditos. Ese es el momento en que yo, presidente, convoco al consejo, llamo al jefe de las Fuerzas Armadas, le digo, captúremelos a todos. Llamo al fiscal y empiezo un por cuánto para evitar responsabilidad, y la gente, la ciudadanía ve que se está queriendo salvar el proceso, pero ahí se callaron todos. Hubo omisión. Se callaron por iniciativa propia o por alguna orden de un padrino, de ese padrino de padrinos. Pero es que no lo entiendo, porque entonces los 3 padrinos se tuvieron que haber puesto de acuerdo, porque no creo que el padrino cachureco con el padrino liberal y con el padrino nacionalista se pusieron de acuerdo en eso. Porque se fueron en la colada. El libre. Se fue, Cachureco nacional. Cachureco nacional y el DIL. Se fueron en la colada todos. Y eso no existe. Sobre todo cuando yo vi que la presidenta se estaba agarrando del pelo con el de libre. Ahora. Y además dice, nos declaramos incapaces. Óigame. Bueno, no sé si se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Pero, ¿cómo interpreta eso? Ese domingo 9 de marzo se dijeron de todo. La presidenta dijo que se estaba jugando al gato y al ratón. Había alguien supuestamente llevándole la contraria. Se dijo eso.
Pero cuando se da todo el escándalo y que la gente comienza a pedir la cabeza de ellos y hasta de las Fuerzas Armadas, salen los tres, ya amigos, hicieron las paces entre todos y nos dicen en conferencia que todo fue maravilloso, perfecto, que el proceso fue algo, o sea, minimizaron todo lo que había, el caos del domingo. ¿Cómo lo interpretar? ¿Hubo una mano superior? ¿Tuvieron miedo de la institución? ¿Cómo interpretar ese papel? El tema es que las consecuencias que podían venir para no agruparse eran mayor. Óigame, estuvo en el filo de la navaja el rompimiento del orden constitucional. ¿Qué pasa si no hubieran habido elecciones? Y además, yo le hago una consulta. ¿Son legales las elecciones que se llevan a cabo en 2 días? Porque si se llevaron a cabo el 9 y se llevaron a cabo el 10. Pero ¿qué dice la ley donde no se presenta que se puede postergar? No dice que cuando usted convoca elecciones, dice el Consejo Nacional Electoral convoca a la ciudadanía para que se celebren elecciones primarias el 9. No dice el 9 y el 10. El 9. Y hay unas que la empezaron a abrir el 10. Pero no establece la ley en caso de que una urna que falle, ¿cuánto tiempo? Dice, no se debe pasar la fecha, me dice usted. Dice lo siguiente. Dice que las urnas se abren a las 7 de la mañana. Sí. Ok, no se abrieron a las 7 de la mañana, se abrieron a las 9 de la noche. Y en el caso de que todavía hay gente votando, se puede prorrogar 1 hora, de las 5 a las 6. Pero aquí ni siquiera prorrogaron de las 5 a las 6. Empezaron a abrir a las 9. Algunas y otras al día 10. Entonces, cuando usted va de observador, si a mí me tocara ir de observador a cualquier otro país, que nosotros íbamos de observación internacional a otro país, y viéramos una irregularidad como esta, lo que diría el órgano electoral es: las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo no llenan los estándares de calidad que requieren un proceso primario. Y dice, y sugerimos las siguientes recomendaciones. Tienen que analizarlo, porque ahí hubo metida de pata tras metida de pata tras metida de pata, y la pata donde no la pueden meter es el 30 de noviembre. Y si a mí me tocara estar en esa condición, les diría: cierren ese proceso lo más rápido posible, porque ahora ya el problema no son el nivel presidencial, sino que están matando por los alcaldes y los diputados. Ciérrenlo, vean cómo hacen el escrutinio lo más rápido posible, den la declaratoria y vayan a darle un informe primero al pueblo, después al Congreso, y pongan a disposición del Congreso sus puestos, porque ustedes han perdido legitimidad y hay que volverlos a legitimar. Porque la pregunta que yo le hago como periodista a ustedes: ¿se sentirá usted confiado de que ellos que manejaron mal este proceso manejen bien el proceso electoral general? Ok, se la voy a devolver entonces a usted como invitado. Se la voy a devolver. Oye, ¿quién tenía que tomar la decisión? Si usted, lo que usted me está señalando, yo lo entiendo y creo que la mayoría, de hecho, es en el pueblo, en opiniones de la gente que dicen que renuncien. Le piden hasta la cabeza del jefe de la Fuerza Armada que renuncien todos, porque no podemos ir a elecciones generales con gente que falló. Ahora, ni el Congreso tiene la iniciativa y nadie la va a tomar, y parece que todo va a pasar. Entonces, no la van a ¿qué tomar? tuvo que pasar? ¿Sabe por qué no la van a tomar? Porque ahora se recompusieron los intereses. Y los padrinos que escogieron, a los que están, ya de repente no tienen control sobre los que van a estar. Y entonces ya la situación se pone más compleja, porque son manejos de poder los que se están dando, y eso hay que entenderlo con claridad. Y eso es lo delicado, que el proceso electoral ha caído en los manejos de poder y no en el respeto de la ciudadanía ejerciendo el sufragio. Eso es lo delicado. Decía, no sé si es Stalin: no importan cuántos votos sacaste, lo importante es quién lo contó y cuál fue el resultado. Bueno, la pregunta, algo de eso se está dando. La ciudadanía cree en eso. Yo estoy viendo las denuncias de todos los partidos. Óigame, y no hay uno que se salte, todos son igualitos. Lo que dice el partido rojo lo dice el verde, lo que dice el verde lo dice el amarillo, y así van. Exactamente, tienen el mismo mal todos los partidos políticos. Lo que dice es: el sistema está gritando, sálvenme.
Porque ahora, no se puede seguir en elecciones así. Bueno, a nivel de pueblo uno puede decir, es triste lo que pasa en Honduras, y lo peor es que nadie tome decisiones. O sea, todos hemos visto en países de primer mundo donde se ha avanzado en el pensamiento, no estamos hablando de lo económico, un funcionario falla y renuncia, con dignidad renuncia. Aquí no va a pasar nada, usted mire, no va a pasar nada, y entonces implica que tampoco el Ministerio Público, usted espera, no va a hacer nada al final de cuentas el Ministerio Público. Ya nos vamos a dar cuenta, porque hay una fecha para presentar la declaratoria. Uh-huh. Si no actúa el fiscal durante la declaratoria, después de la declaratoria, no pasó nada. ¿Y qué implica todo eso para la elección general? Si se ignoró todas esas fallas que se dieron, garrafales, ¿qué significa ir a un proceso a general así? Dos cosas. Lo primero es que tenga el órgano electoral la capacidad de cohesionarse, de salvar las diferencias partidarias y pensar que los hechos se pueden repetir, como lo dijo la Comisión de la Verdad, y que hay que evitar que los hechos se repitan. Mire, yo estuve en las elecciones del 2009 y yo no sé cómo hubieron elecciones, honestamente. Nosotros fuimos nombrados en mayo. En junio, 28 de junio fue el golpe. Empezamos a recibir el primer desembolso en agosto. Septiembre, octubre, noviembre. En 3 meses montamos las elecciones. No había presupuesto, pues tampoco no había presupuesto, no se había aprobado el presupuesto. Uh-huh. En 3 meses montamos las elecciones y dimos los resultados electorales mucho más rápido y con mucho más volumen electoral que este Consejo Nacional Electoral. Y se logró nuevamente enrumbar, digamos, la credibilidad de la democracia. Porque el sistema democrático es obsoleto, pero no hay otro mejor. Entonces, la pregunta es, ¿queremos retroceder otra vez al 2009? ¿Queremos vernos enfrentados a esa situación? Nosotros estuvimos gravemente amenazados en ese proceso y no se dieron las facilidades ni los fondos como se dieron en este proceso. Óigame, con esa cantidad de fondos nos hubiéramos hecho bellezas y después de haber dejado toda la infraestructura dada después de 2 o 3 procesos electorales. Pero desgraciadamente como que vamos como el cangrejo para atrás. Y eso hay que evitarlo. ¿Sabe lo que les recomendaría al Consejo Nacional Electoral? Que tampoco lo van a hacer. Llamen a todos los que saben de elecciones, hombre. Ahora, mire qué interesante lo que usted dice. Esa preocupación le recomienda que llamen a todos los que saben de elecciones, o sea, basarse en la experiencia vivida y aprender de eso. ¿No le llama la atención a usted que ninguno de los partidos que estén en contienda pareciera estar preocupado por eso? Ninguno habla de mover a sus representantes. Pareciera que todos quieren que vayamos bajo las mismas reglas, con las mismas personas e ignorar todo lo que pasó. No, esa es una realidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese conformismo? Porque es lo que dice usted, porque los intereses se cambiaron. ¿A qué se le está apostando? Que ningún partido dice no, esto no puede ir con las mismas personas o lo mismo. Mire, yo le voy a dar un pequeño análisis. El Partido Libertad y Refundación está totalmente cohesionado a pesar de las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque su candidata logró aglutinar a través del movimiento mayoritario sus posiciones. El partido es así, usted sabe que pero ya estaba definido, no fue en las elecciones. Pero eso no se da en el Partido Liberal. Eso no se da en el Partido Nacional. Y fíjese lo curioso que a mí me llama la atención. En el Partido Nacional se sigue manifestando un liderazgo consolidado de Nasria Fura. Pero hay un 25% del nacionalismo, una cifra a mi juicio asombrosa, que sigue a la esposa del presidente que fue acusado por narcotráfico. Ese es como que si se votara por la esposa del Chapo Guzmán. Es decir, dentro de mi cabeza no cabe eso, pero el nacionalismo no le importa. Y una reflexión, es el partido más organizado y es el partido con mayor volumen electoral. Ahora, seamos objetivos en esto, abogado Sequeira. Lo que usted dice es cierto. Uno puede decir, este es un fenómeno. Uno podría decir, es un fenómeno
de decadencia del partido. Póngale, un fenómeno que el ingeniero Narrala, con todo y todo, siga siendo el atractivo en muchas elecciones. Puede ser un fenómeno con todo lo que puede estar pasando. Que el Partido Nacional siga, la gente o los que lo siguen, pues votando por él. Pero usted dice, ignoraron esto, pero también se está ignorando temas de narcotráfico actual. En Libre también ignoran denuncias de narcotráfico, es más, la gente se molesta. Aquí esa lucha se lleva de forma partidaria y no de país. Cada quien defiende, parece, a su... Hablemos de ese tema, porque ese tema es un elemento que debe entrar en la ecuación. Cuando nosotros tuvimos las elecciones internas pasadas, que también pareciera que estuvieran, digamos, malditas las elecciones primarias, fueron elecciones primarias que fracasaron. Es más, yo le puedo decir fehacientemente que sirvieron para hacer el fraude y llevar a quienes ahorita ostentan la dirección del partido. Y si usted se fija, esa estructura que de alguna manera Salvador Narrala la acusa, lo dice con claridad y dice: espero que no vaya a llegar a ganar el candidato del narcotráfico. Quiere decir que dentro del Partido Liberal hay un candidato del narcotráfico. Y las estructuras de ese candidato donde hay el narcotráfico ganaron. No pudieron salir ni siquiera con el voto en plancha. ¿Eso es fenómeno partidario o es fenómeno de Honduras? Ok, entonces vamos con el primero, el fenómeno partidario. Eso existe también en Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Entonces, cuando ese fenómeno se da, entonces ya no es una lucha política, es una lucha de capos. Y hay capos regionales. Entonces, hay departamentos que usted los puede ver donde no importa si ven nacionalistas, no importa si ven liberal y no importa si van a ver libre, ellos se ponen de acuerdo allá con los tres partidos para que salgan los tres, porque los tres se van a proteger. Y véalo en Occidente, véalo en el norte. Colón, gracias a Dios, esos sectores ya están predestinados, porque el narcotráfico tiene una característica. Primero se fortalece económicamente, después se fortalece militarmente o armamentísticamente hablando, y tercero, porque se fortalecen políticamente. Usted sabe que el único narcotraficante que no fue extraditado, ¿quién es? Pablo Escobar. Compró el Congreso para que no lo extraditaran. Entonces, no se asuste, esa es una realidad. Y si usted hace un análisis de las urnas y de cómo vota la ciudadanía, puede detectar. ¿El análisis de? Las urnas. Las urnas hablan, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando usted ve que en un sector de Occidente todas las urnas son votadas por el mismo candidato, que dice: a plata o plomo. Y eso existe en Honduras. No, alguien le podría decir, no confíe en el liderazgo. No. El liderazgo no existe. No existe. No. O sea, que estamos viviendo los mismos tiempos del narcotráfico. Sí. Igualito. Bueno, pues sí, óigame, no nos equivocamos. ¿El jefe de la policía dónde está? Nueva York. Por eso, pero está preso. Pero ya está preso, ya no están aquí, pero ahorita lo que tenemos aquí... Cortó la cabeza. Pero cuando corta la cabeza, se vuelven a recomponer las fuerzas. ¿Usted cree que no hay? ¿Usted cree que el Chapo que esté en los Estados Unidos también en cárcel? Ahí no salieron los hijos, pues. Ahora van a salir los nietos y los bisnietos. Si allá hay gente en las planillas que son los familiares de ellos. Sí, pero usted me dice que en todos los partidos. En todos los partidos. En todos los partidos está así. Todos los partidos. Es que el narcotráfico no tiene color político. Si la gente lo mide en función de... Usted dice las urnas hablan. Si la gente dice... Y mirámoslo en función de quién metió más dinero, porque hubo campañas aquí que parecían nivel ya general y no primaria. Sí. ¿Se puede medir también por el monto publicitario que tuvieron en general? Esa es una buena medición. ¿De dónde saca un candidato acabado que gana 100,000 lempiras mensuales? Pongámosles 200,000 lempiras, una campaña que cuesta 25 o 100 millones de lempiras.
¿Cómo? Que me explique, que me haga la matemática. Los aportantes, le va a decir. Démelos. El líder local. No, démelos. ¿Cuáles son los aportantes? Empecemos. Si yo soy fiscal, empiezo a jalar el hilo. ¿Cuáles son los aportantes? Dámelos. Vení por acá y ¿dónde sacaste el billete? No, es que fíjate que yo oculto. Cuando agarraron al Chapo, ¿qué le dijeron? Que él era un ganadero o un campesino. Sí. Imagínate. Aquí hay un montón de campesinos. Aquí sucede eso, ¿no? Pasó militares y de todos parecía telenovela. Decía que habían heredado, que tenían, todos terminaron siendo agricultores, todos tenían algo. Así es. Eso es típico, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en la general, cree usted? Con todo y todo esto, ¿saldrá una elección normal, libre en el sentido amplio, no de partido, una elección que por su resultado la gente lo va a aceptar, o avisó usted que pueden venir cosas feas? Mire, ya lo vamos a ir viendo en este proceso. La primera pregunta es, ¿vamos a respetar la ley? ¿O vamos a empezar otra vez con el mandrake político? Porque ya se está oyendo que se está tratando de hacer componendas políticas que no la permite la ley. Ejemplo, ¿cuál es la primera componenda? Quieren meter a todos que vayan de diputados aunque perdieron el proceso. Eso no lo permite la ley. Permítame, eso lo he venido señalando porque sí se ha mencionado, hay un caso específico, dicen que Calix podría ir de candidato a diputado. Bajo la ley actual no puede. Pero le han dicho algo. Yo cuando consulto me dicen eso, y usted que estuvo, no puede. Le dicen que el procedimiento es que alguien renuncie. Sí, pero no alguien puede. Renuncia, entonces como se renuncia, no puede. O cuando ya es electo, le voy a hablar con historia y con hechos. Esto no es nuevo. Cuando nosotros nos tocó hacer las elecciones primarias en el Partido Nacional, Ricardo Álvarez argumentó que Juan Orlando le había hecho fraude. Sí. Y se hizo aquel famoso voto por voto. Que el tribunal no podía contar voto por voto porque la ley dice que el tribunal se basa en las actas. Si hay actas no cuenta voto, si no hay actas cuenta voto. Contamos las actas y Ricardo con el corredor de Occidente perdió. ¿Ok? Ricardo se va en amparo de la decisión que toma el tribunal. Cuando se dan cuenta que la corte iba a favorecer a Ricardo, ¿qué pasa? Destituyen a los magistrados y no le aceptan el voto por voto. Y de premio de consolación le dicen a Ricardo que lo van a llevar de designado presidencial de Juan Orlando Hernández. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero tienen el problema que no lo pueden inscribir porque la ley, cuando lo presentan al tribunal, le dice que no. Entonces viene Pavón, le doy nombre, que era el que dirigía el FAPER, que después fue nombrado embajador en Cuba. Llevó a Andrés Pavón llevó un montón de nacionalistas en sus planillas, en FAPER. El tribunal se lo rechaza, se ve en amparo ante la Corte Suprema de Justicia, después que ya han quitado los 4 magistrados, y la Corte ampara a Pavón y obliga al Tribunal Supremo Electoral a inscribir a las personas que participaron en ese proceso. En otras palabras, hay un precedente de la Corte que dice que se le violenta el derecho de elegir y ser electo aunque haya participado en otro proceso, cosa que es muy discutible. ¿Qué sucede? Esa ley fue derogada y emitieron una nueva ley, que es la ley del Consejo Nacional Electoral. Esa ley del Consejo Nacional Electoral prohíbe hacer eso. Ahora, puede hacer que vuelvan a hacer la misma cantaleta, que se inscriben, se lo rechazan y después se van a la Corte y la Corte los inscribe. Esa es otra historia. Pero usted me habla de un proceso que si la gente le escucha, creería que en Honduras las cosas se llevan correctamente, aunque maniobrando. Pero tenemos una percepción, digo generalizada, habrá gente que no, que eso se logra porque esos padrinos de los cuales hemos hablado se han puesto de acuerdo que el camino se acepte de esa forma. Llegan a acuerdos para que eso se acepte. Es bien sencillo, 2-1. Aquí todo se define 2-1 o 3-0. ¿Le conviene a los padrinos que entre Calix en el Partido Nacional, el Partido Liberal? Si deciden que no, lo quiebran 2-1 o 3-0. Y que va a arreglar su cosa Calix a la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es cierto
es que ahora el fuera Jo se ha convertido en fuera libre. Entonces, ahora cachurecos y liberales van a pactar hasta con el diablo con tal de sacar a Libertad y Refundación, y van a hacer lo que tengan que hacer para sacarlo. Y es una realidad política. Y Libre hará lo que tenga que hacer para quedarse. Claro. O sea, la historia de ahí están. Esas son las dos posiciones que van a estar puestas en la balanza. Los que dicen fuera libre y los que dicen me quedo aquí. No cambió nada en Honduras. Honduras no ha cambiado absolutamente nada. Tenía razón la Comisión de la Verdad. Para que los hechos no se repitan. Ojalá que en esto no se vayan a repetir. Finalicemos en algo, abogado, y tendremos oportunidad de seguir dialogando. ¿Le gustaría estar en esos órganos electorales? Ni quiera, Dios. Ya lo estuve. Lo estuve en el momento más difícil. Lo estuve en el golpe. Lo estuve en las primeras primarias. Estuve en las que Elvin Santos iba a ser presidente y, por no decir que fue golpe, perdió las elecciones. Afortunadamente no estuve en los de la reelección de Juan Orlando, porque le hubiéramos metido fuego a esa situación, porque yo, como miembro del tribunal, hubiera parado y me hubiera dicho que no había la reelección. ¿Por qué? Y esto sí, lo último. ¿Por qué el Partido Liberal no lo miran con su experiencia? Sí. Algunos lo miran más de Libre, aunque usted ha sido histórico liberal, ha representado al Partido Liberal precisamente en el local electoral, pero hoy en día, usted que dice hay que llamar a la gente de experiencia, a usted lo miran con desconfianza algunos como miembro de Libre. Primero porque el Partido Liberal sufrió un quiebre en el 2009. Los liberales progresistas se fueron para Libre, que es, a mi juicio, el M28. Y yo creo que yo soy progresista. Y siempre he estado en contra de los que están en este momento en el poder. Ahora, permítame, si los liberales progresistas se fueron a Libre y son el M28 y usted es M28, yo no soy M28. O usted simpatiza, el silogismo me dice que usted entonces es libre. No, yo soy liberal. Es liberal. Liberal. ¿Cuánto forman ese movimiento? No lo sé, a lo mejor soy el único loco que anda en esa historia, pero lo que les quiero decir es, usted me pregunta el por qué el Partido Liberal se quedó solo con los conservadores mandraqueros, a tal extremo que metieron 2 traidores al partido para que fueran sus líderes. ¿Cuáles son los 2 traidores? Calix, y el otro, Salvador, que dejó a su partido, ha formado como 4 partidos y los ha abandonado siempre. Y Calix traiciona a Libre. Claro. Y no iba de candidato de Libre, pues, que quería ser presidente. Ay, aquí el fin justifica los medios, y en política no hay enemigos ni enemigos. Usted me pregunta. Sí. Es decir, voy a confiar yo en un Salvador Narrala que ha dicho que el Partido Nacional y el Partido Liberal son lo mismo y que somos llenos de narcotraficantes y todo lo demás, y ahora quiere ser mi candidato y mi presidente. No. Por sus hechos los conoceréis. Mire que ya rato estoy despidiendo, pero es que todo el mundo se contradice, Ajá. Eso que usted dice es correcto, él ha hecho críticas, pero también he escuchado críticas tan fuertes que el bipartidismo, y hoy gente de Libre está hablando de que las mismas prácticas de liberales y nacionalistas, o sea, las prácticas se repiten, Ya no se convirtió en bipartidismo, ahora se convirtió en tripartidismo. La misma mona con diferentes telas. La misma mona con diferentes telas. Uno menos malos que los otros. Bueno, abogado Sequeira, un gusto dialogar con usted. Vamos a seguir porque esto apenas comienza. No se sabe por dónde va a terminar. Como usted lo dijo, hay que ver si toma decisiones el Ministerio Público para corregir algunas cosas o no. Lo veremos en el camino. De eso va a depender las elecciones. Yo creo que hay que estar muy pendiente de los acontecimientos postelectorales. ¿Cuáles son esos acontecimientos? La recomposición de las fuerzas, porque le digo algo. Postelectorales ahorita. Sí. Mire, le voy a decir algo que tal vez no le va a agradar. Aquí no se gana con el voto del 51% porque el sistema no tiene segunda vuelta. Entonces, ese sistema lo aprovechó Juan Orlando para lograr su segunda victoria. Y la primera victoria la logró porque entró Libre a competir
se dividió el voto, entró Narrala, entonces las fuerzas se dividieron no en 2, sino que en 4. Entonces ganó Juan Orlando con el 25%, porque tuvo tal vez un voto más que los demás. Eso es delicado. Pero ya habían llegado presidente aquí con un 25%. Nadie. Cuando llegó Ascona se decía lo mismo. No, todos ganan con el 51%. Es decir, cuando solo hay 2 fuerzas, uno tiene el 51 y otro tiene el otro. Okay. Porque visto habían así. 2. Aquí se divide en 4. Hoy volvemos a tener la misma circunstancia. ¿A quién favorece ese esquema? A quien está en el poder. A quien está en el poder. Por eso es que Juan Orlando ganó la primera vez y se reelige la segunda vez, porque fue inteligente en ver la fisura del sistema electoral. Entonces, hoy le voy a hacer el otro análisis. ¿Cuál es el partido más votado? Que se va a proyectar. El Partido Nacional. ¿Cuál es el partido menos votado? El Partido Liberal. ¿Cuál es el candidato más votado? Rixi Moncada. Pero de ahí no había, en esa elección partidaria yo no la comparto. Saca más votos que cualquier, son números. Yo no le estoy diciendo, qué es lo que está detrás. Pero son elecciones diferentes. No, la del Partido Nacional es una, la del Partido Liberal es otra y la del Libre es otra. No están compitiendo entre ellos. Pero saca. Fíjate que el Partido Liberal debió haber subido en su votación. Porque supuestamente Calix iba a traer a los de Libre y Salvador iba a traer a los independientes y no aumentamos un voto. Abogado Sequeira, usted lo sabe. Este es oficialismo, igual que pasó con Juan Orlando, donde el empleado público tiene una presión, algunos votan, acatan o no, de hecho hay votos blancos, hay un candidato que tiene la fuerza. No es lo mismo de la competencia en un partido en esa naturaleza que en otro. Bueno, pero yo lo estoy diciendo los números. Al final, ¿quién va a ser el presidente de Honduras? El que tenga más votos, ¿verdad? Si hoy fueran las elecciones, ¿quién hubiera ganado? Le pregunto a usted. No. Es que ¿sabe por qué? Porque Rixi, no porque sacó más votos. Porque si no sé, yo no sé cómo lo estoy interpretando, porque digo, no, números. Pero es que los liberales fueron a votar en el Partido Liberal porque la competencia era liberal, no les importaba quién salía en Libre, no les importaba quién salía en el Partido Nacional, porque no era competencia de partidos. No nos enredemos. No era competencia de partidos. Si se repite la votación actual en las generales, ¿quién va a ser la próxima presidente? No, es que es una elección ya única. Ahí sí es única. No es única, esa es la equivocación. No, van a ser 3 y más fuerzas que van a participar. Pero enfrentados entre ellos. Rixi se estaba enfrentando supuestamente a Raza. Que todos los cachurecos que fueron ahorita voten por Tito. Y que todos los liberales voten por Narrala. Y que todos los de Libre voten por Rixi. ¿Quién gana? Bueno, el silencio me dice todo. Gana Rixi. ¿Por qué? Usted me dijo algo al inicio, abogado Sequeira. En aquí elección fue el fuerajo y esta usted me dice va a ser el fuera libre. Y sacamos a Juan Orlando. Y fuera libre. Sacamos a Juan. No, y sacamos en la general. No lo sacamos. Pero en la general va a cambiar. No, pero no lo sacamos. No, le estoy hablando. Sacamos a Tito. A Juan Orlando nunca lo pudimos sacar. Sí, pero él representaba el partido. La gente lo miraba en función del Partido Nacional. Mire, si usted lo que quiere es que me come el tigre, me va a comer el tigre. No hay ningún problema. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. ¿Sacamos a Juan Orlando o no? Es el Partido Nacional. No. Pregunta. ¿Sacamos a Juan Orlando? Es que no era candidato. Claro que sí, 2 veces. No, pero en la última no era el candidato. Por eso le pregunto. Sí. ¿Y sabe qué? Cometió ese gran error. Debió haber sido el candidato. Y si hubiera sido el candidato. ¿Cómo va a ser el candidato? Usted me dice cómo va a ser el candidato si la ley no se lo permitía. Y no se había reelegido, pues. Pues sí, pero no, estamos hablando de política. Sí. Estamos hablando de política y de lucha por el poder. Estamos hablando de suciedad. Estamos hablando de suciedad. No. Si se podía reelegir una vez, se podía reelegir 2. Todo el tiempo la oposición, usted mismo, yo como periodista, mucha gente decía ilegal. No, ilegal. Temblábamos pero que se volviera a lanzar. Pero todo el mundo decía ilegal, que la institucionalidad no actuó, es otra historia. Pero a nivel general. Bueno, le voy a poner una pregunta. Supóngase que mañana salga Juan Orlando. ¿Puede venir y ser candidato? Dígamelo usted. Sí puede, según la teoría de ellos. Porque ya lo fue. Ahora, va a venir otra dinámica. Pero a mi juicio, como le digo, vámonos a números,
los números son diferentes a lo que significa el espíritu democrático. Y ahí es donde la gente se está equivocando. Por eso Salvador se equivoca. Por eso Calix se equivoca. Por eso Ana se equivoca. Porque no están bajo las premisas adecuadas. ¿Quién es el único partido? Y no quiero decir que soy libre. Que tiene una visión clara del poder. ¿Quién es? Libre. Que saca una candidatura primero única con Xiomara y que obliga a que Narrala se le pegue en el pasado próximo proceso electoral y se logre el resultado, y hoy una candidatura lo suficientemente fuerte que evita que su partido se desmorone, cosa que no sé si va a suceder en el Partido Liberal si no le dan la presidencia del Congreso a Calix. Tendríamos que hablarlo más adelante porque hay muchas fisuras, muchas denuncias. Hoy en día, muchas denuncias de lo que pasó en Libre, que habrá que solo es el tiempo el que se va a encargar. Vamos a ir dialogando, eso está interesante. Vamos a fusionar dos le voy a poner otra gotita de chile a la herida. Muchos de los libres que se fueron con Calix ya van a regresar a Libre. Se fueron al Partido Liberal, pero ya van a porque su líder perdió. ¿Cree usted que eso va a pasar? Apúntelo. Muchos de Libre, de que se fueron con Calix, van a regresar al Partido Libre, ¿y usted? Apúntelo. Y muchos de Libres están yendo o están renunciando hoy en día. Puede ser, a ver cómo quedan las fuerzas. Abogado Ortez Sequeira, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Siempre es picante esto, ¿no? Vamos a ir dialogando ahí en otro programa aquí en Radio América. Gracias, abogado Ortez Sequeira. Un gran placer, muchas gracias. El abogado Enrique Ortez Sequeira, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones y del Tribunal Supremo Electoral, con nosotros en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos y los invito a un próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.